En este vídeo quiero hablarte de todos y cada uno de los accesorios disponibles que tenemos para la DJI Action 3, hablando de filtros. Es más, me los he comprado todos, como puedes ver por aquí, tienes uno, otro, y vamos a ver qué hay en su interior y si os apetece, los probamos y vemos qué tal están cada uno de ellos. Pero vamos a empezar con el desempaquetado, que es lo que quiero hablarte dentro de este vídeo. ¡Vamos allá! En primer lugar vamos a empezar por los pequeños, ¿no? Por aquí tenemos esto por aquí. Esto es un polarizador circular para la Action 3. Polarizador, si no nos engaña la marca, debería poder moverse para poder grabar con ella. ¿Cuándo vamos a utilizar un polarizador? Pues cuando estemos, por ejemplo, en la calle. Cuando pueda haber un día soleado y que queremos, por ejemplo, sacarle mayor intensidad a ese cielo azul, quitar algunos reflejos, para poder hacer también cositas dentro de los viajes. Pues mira, por aquí tenemos este polarizador y viene con su cajita, como puedes ver, para que vamos a encontrarlo bien. Viene con una pequeña gamuza y no hay nada más en su interior. Vamos a ver la cajita que tenemos por aquí. Ponemos Freewell y también pone CPL, que es el polarizador. Abrimos la tapita y aquí tenemos el filtro colocado en su sitio. Sin más, se le pueden dar vueltas, por lo tanto es un polarizador bastante interesante y no es más que esto, un cristal polarizador. Lo guardamos por aquí. Genial. Por aquí tenemos una gamucita bastante pequeña y bajo mi punto de vista poco útil, ¿no? Pero bueno, por aquí lo tenemos. Vamos a abrir el segundo para quitar las luces o la polución, la contaminación lumínica. Esto es si queremos grabar por la noche o hacer timelapse nocturnos. Esto se puede utilizar un montón. Imagino que en el interior nos encontraremos exactamente lo mismo, pero obviamente cada uno tiene su uso. También tenemos la gamucita y el estuche es exactamente igual. En este caso nos pone LPR, Light Pollution Reduction, ¿no? Contaminación lumínica. Y aquí tenemos un filtro que en su construcción principalmente es de color azul. Este sí que lo podemos probar en ambientes nocturnos y la verdad es que puede sacarse muchísimo partido a este filtro en particular. Soy bastante amante de la fotografía nocturna y nunca he probado ese tipo de filtros. Por lo tanto, lo probaremos en el canal, así que déjamelo por aquí abajo en la descripción cuál quieres ver primero de todos estos experimentando, básicamente. Por aquí tenemos filtros para días brillantes, principalmente, ¿no? Un pack de 4, que aquí nos dice lo que incluye: un ND8, un ND16, un ND32 y un ND64. Todos llevan doble filtro, polarizado también. Y esta es la cajita tradicional de Freewell, exactamente. Y también incluye un estuchecito de color negro. Voy a dejar esto por aquí. Esto viene protegido con un metacrilato que se raya muy fácilmente, pero bueno, lo importante son los filtros que tenemos en el interior. Y estos son todos y cada uno de esos filtros, de mayor a menor, y en el lateral pues tienen las inscripciones de cuál es cuál. Ya sabes, de N8 a ND64 en todas y cada una de sus versiones para poder sacarle partido en días brillantes. Más cositas por aquí. El último de todos, el más completo. Lo llaman All Day Six Pack. Para todo el día, en el que tenemos exactamente lo mismo: ND8, 16, 32 y 64, esta vez sin polarizar, un ND1000 para hacer fotografías de larga exposición completamente de día, para hacer esos efectos seda en el agua, con una cámara de acción, sí se puede, ¿eh? Y un filtro ultravioleta por si se nos rompe el que tenemos en la propia cámara y queremos reemplazarlo, sin más. Vamos a abrirlo por aquí y vamos a ver qué nos encontramos en el interior. Por aquí tenemos un sobrecito, vamos a ver qué tenemos en el interior de este sobrecito. Bueno, sin más, pegatinas, un paño grande y una tarjeta. Esta vez no tenemos ni manual, aprendes a usarlos en el canal de Felino Academy. Y aquí tenemos el mismo metacrilato con un protector, pero esta vez con 6 filtros en su interior y 2 huecos, 2 posibilidades para 2 interiores. ¡Qué guay!
porque aquí podemos colocar los pequeñitos que os he enseñado al inicio y llevar un único filtro. Como has visto, tenemos de ND8 a ND64 igual que el pack anterior, pero esta vez sin polarización, un ND1000 y este que es un normal y corriente, como los que incluye la propia cámara. Sin más, pues ahora nada, después de haberte enseñado todos y cada uno de estos filtros, desde el más pequeño al más grande, te toca decirme abajo en los comentarios cuál de todos te gustaría que empezáramos a probar, porque así, simplemente, pues hemos hecho un pequeño unboxing, el cual, pues, creo que tiene mucho más sentido si nos vamos fuera, ¿no? Grabamos, hacemos fotos nocturnas con esta cámara y le sacamos muchísimo más partido. En cualquier caso, estos han sido el unboxing de todos y cada uno de los filtros para la DJI Action 3. Tenemos un buen pack por aquí, el grande, el intermedio y los dos pequeñitos. Sinceramente, el de reducción de la contaminación lumínica, el LPR, creo que es el primero que le vamos a sacar partido. En cualquier caso, ya digo, me gustará poder escucharos y lo que me dejéis por ahí en comentarios es lo que voy a hacer con estos filtros. El primero que me digáis es el primero que vamos a probar. Te dejo un vídeo que probablemente te interese por aquí y te puedes suscribir al canal si no quieres perderte lo que te traigo la semana que viene por este lado de aquí, a la derecha. Pedazo de unboxing acabamos de hacer. No me digas, ¿eh?